nos presenta hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo. Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos va a presentar en el transcurso del libro la narración de la conversión de Pablo en 3 oportunidades. Y esta del capítulo 9 es la primera. Tenemos que tener eso presente porque Pablo no es quien está narrando su conversión, es Lucas quien la está narrando. Entonces Lucas nos regala unos elementos bellos, interesantes de la conversión de Pablo. El primero que nos dice es que Pablo era un perseguidor, tenía credenciales para perseguir a los cristianos, a los del nuevo movimiento todavía no se llamaban cristianos, a los seguidores de Jesús. Entonces Pablo va a colocar, va a ver camino a Damasco persiguiendo a seguidores de Jesús, va a tener una experiencia bien interesante. Una experiencia que no es la caída de un caballo, ya nosotros no podemos decir que lo tumbó del caballo, porque los judíos no andaban a caballo solo andaban los romanos, los judíos no. Entonces Pablo no era un soldado romano para andar a caballo. Y segundo, que Pablo lo que dice fue que oyó una voz y vio una luz, y que esa voz le habló. Eso tiene algo muy bello. Y es una teofanía, es decir, es una revelación de Dios. Lucas no nos da elementos para contarnos cómo fue la revelación, es decir, si fue en una meditación, si fue que se le apareció, no, porque él lo que dice es que Pablo oyó una voz y vio una luz. Pero al decir que vio una luz, ya nos está colocando en contexto de teofanía, es decir, de revelación de Dios. La luz es propia de la revelación de Dios y por eso Jesús, que reveló al Padre, dice, yo soy la luz, yo soy la luz. Recordemos que para un fariseo no se podía ver a Dios porque se quedaba ciego la persona o moría. Y eso es lo que le está pasando a Pablo o lo que nos está diciendo Lucas que le pasó a Pablo. Pablo era fariseo y acérrimo, piadoso, cumplidor, como él mismo lo va a decir en una de sus cartas. Entonces, cuando vio y oyó a Jesús, Pablo queda ciego. Pero esta vez no como era entendida esa ceguera en el Antiguo Testamento, que era un castigo por no haber tenido temor de Dios, sino porque lo dejó ciego el darse cuenta que verdaderamente ese Dios estaba vivo, porque los muertos no hablan. Los muertos no hablan y el que le habló fue el Dios vivo que había glorificado al Padre, porque la luz también es un símbolo de la glorificación de Dios, de la glorificación del Padre. Pero aquí viene un elemento bien bello, y es que el mismo Dios manda a Pablo donde Ananías. No lo mandó a que iniciara la misión enseguida, lo mandó donde Ananías. Y a Ananías le pidió que atendiera a Pablo cuando llegara. ¿Y por qué? Tengamos presente que el libro de los Hechos lo que nos está narrando cómo comenzó la evangelización en la iglesia, en las primeras comunidades cristianas. Y aquí nos regala un elemento importantísimo. No hay autoevangelización. Por mucha experiencia que se tenga de Dios, por muchas mociones del Espíritu, por mucho que tengamos carismas para ver cosas, no hay autoevangelización. Eso lo que nos está diciendo es que la evangelización es guiada. Y por eso Dios nos lo mandó donde Ananías, para que acompañara ese proceso de conversión que tenía que hacer Pablo, de fariseo a seguidor de Jesús. Y Pablo entonces se vuelve acompañante de comunidades, predicador, evangelizador, porque ha sido evangelizado. ¡Qué bello! Bendito sea Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que dejemos que los que van adelante nos acompañen, nos enseñen para ser buenos seguidores de Jesús como fue Pablo, y para también nosotros acompañar y ayudar a otros en su proceso de conversión. Espíritu Santo, ven y regálanos una experiencia como la de Pablo, un oído abierto para escuchar esa voz
que está en el Evangelio y una experiencia de luz que nos ciega hacia afuera a todo lo que nos distrae, a las realidades temporales y nos haga ver hacia adentro y encontrar lo que verdaderamente necesitamos para nuestra conversión. Ven, Espíritu Santo, ven y preséntanos al Dios vivo, a Jesús, porque la voz que Pablo escuchó fue la de Jesús, ya no la de Yahvé, la de Jesús que resucitó y está vivo. Ven, Espíritu Santo.